en otras versiones dice que Él siempre está a la puerta y llama. Y acá nos dice, he aquí que Él está a la puerta y nos está llamando. Y mientras meditaba en este texto, encontraba, ¿no? Por ahí hay muchos llamados en la Biblia, quizás usted también los conoce, pero por ahí el que a mí me gusta es, por ejemplo, el de Moisés, ¿sí? Cuando Dios lo llama a Moisés. Y allí en Éxodo, en el capítulo 3, está cómo Dios lo llama a Moisés. Y recuerdan la historia, ¿no? Que Moisés, en ese tiempo, cuando él nació, a todos los niños los querían matar, ¿no? Y bueno, la madre le hace un tipo Moisés, como los que conoceríamos hoy en día, y lo deja en el río. Y ahí, bueno, después viene la hija del faraón, lo encuentra y, bueno, Dios salva a Moisés y no permite que él muera. Pero bueno, y él se crió ahí en el palacio donde adquirió conocimiento. Y cuando él crece y ya siendo más grande, ve que a sus hermanos, los hebreos que eran esclavos ahí en Egipto, ve cómo los maltrataban y todo eso, y en una oportunidad no aguantó al ver el maltrato a sus hermanos, y que hace, mata a uno de ellos, y ahí, bueno, tuvo que huir, ¿no? de Egipto. Y cuando él huye de ese lugar, bueno, ahí, bueno, ya está en Éxodo 3, que dice que él estaba cuidando las ovejas de su suegro, Jetro. Y ahí Dios lo llama a Moisés, ¿sí? Hasta ahí vamos. Y Dios se aparece a través de una zarza que es un arbusto. Y Moisés, mientras estaba ahí, imagínense que no estaba, si bien, bueno, ya tenía esposa, tenía suegro, pero él había salido de ese lugar huyendo de estar en el palacio y estaba ahora en un lugar ahí distinto a donde él se había criado y demás. Y cuando estaba cuidando ahí las ovejas, ve, ¿no? Eso con atención, porque ve ese arbusto que se enciende, que hay fuego y nunca, no se apaga. Entonces él se va acercando para ver qué es esto, que no se consume, no se apaga. Y cuando se va acercando, Dios le habla a Moisés, le dice: Moisés, Moisés. Cuando él escucha esta palabra, le dice: heme aquí estoy. Y Dios, bueno, ahí le dice: bueno, quita el calzado de tus pies, porque donde estás pisando es tierra santa es. Y luego Dios le habla, ¿no? A Moisés le hace el llamado, y a Moisés ese llamado le produjo miedo, ¿sí? Porque él había escuchado a Dios, había visto a Dios. Le produjo miedo, ¿sí? Y qué lindo, ¿no? Porque ver todo eso, y Dios lo llama a Moisés, y si bien le produjo miedo, pero él entendió que Dios estaba ahí, que Dios lo estaba llamando, y que ese lugar era santo, y no el lugar, sino Dios es santo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Y luego, otro de los llamados que a mí también me gusta y lo quiero compartir hoy, es en Isaías, allí en el libro de Isaías, capítulo 6, cuando Dios lo llama a Isaías, ¿sí? Isaías tiene una visión ahí, y ve, ¿no? Que ve al serafines, que son ángeles, que dicen que tienen 2 alas para volar, 2 alas en sus pies, y 2 alas que cubren sus pies, y 2 alas que cubren su rostro, y 2 que les sirven para volar, 6 alas. Y ahí él veía, ¿no? Toda esa escena, todo eso tan lindo, y ve todo eso, y que esos ángeles alababan a Dios, ¿sí? Así que no somos nosotros solamente los que alabamos a Dios, sino también hay un mundo espiritual, hay ángeles que alaban a Dios, ¿sí?
Quizás por ahí nosotros leemos y nuestra mente no toma con detenimiento las verdades que están escritas en su palabra. ¿Sí? ¿Usted cree que hay ángeles que alaban a Dios? Sí, hay ángeles que adoran a Dios y nosotros, bueno, también adoramos a Dios. Por eso en esta tarde hemos venido y le hemos adorado a Dios de esta forma, ¿no? Y entonces Isaías, cuando ve toda esa visión, él también lo que le produce en su vida es, él reconoce que era una persona que tenía labios inmundos y que también donde él estaba, se estaba en ese lugar, donde en su entorno, también las personas eran así, que había labios inmundos en ellos, ¿sí? Entonces, el llamado de Dios no es que no pasa desapercibido en la vida de una persona. El llamado de Dios nos confronta, el llamado de Dios produce algo en nuestras vidas. Vemos que en Moisés la consecuencia le produjo miedo, ¿sí? Eso que él había visto, las palabras de Dios a su vida. Vemos en Isaías que cuando Dios le habla, ¿no?, a través de esa visión, él reconoce que en su vida, bueno, lo que había, ¿sí? O sea que el llamado de Dios nos produce algo en nuestro ser. Cuando hemos empezado a transitar en el camino del Señor, cuando Dios nos llama, algo tiene que haber producido en nuestro ser. ¿Se entiende? Y entonces en estos hombres vemos esto, ¿no?, que les pasó en sus vidas. Y fueron hombres importantes en la historia del pueblo de Dios. Fueron hombres que Dios los utilizó. ¿Sí? Dios nos llama, pero también luego Dios nos llama, a algunos Dios les da ministerios, Dios le deposita dones en las vidas, pero bueno, el primer llamamiento es para que estemos con Él, ¿sí? Ahí ya en los evangelios habla de que Jesús no los llamó a los suyos para que estuviesen con Él. Cuando llama a los 12, los llama para que estuviesen con Él primeramente, y luego si les llama a predicar, a enseñar, a tantas cosas más. Pero lo primero que debían hacer es estar con Dios. Entonces vemos que es un Dios que aquí en Apocalipsis nos lleva a que, he aquí, yo estoy a la puerta, Él está a la puerta y está llamando. Y así como lo llamó a Moisés, como lo llamó a Isaías, como lo llamó a los suyos, a los 12 discípulos, como lo llamó también a Pablo, ¿sí?, que también fue un llamado bastante importante. Así también Dios nos llamó a nosotros, ¿sí? Y cuando Dios nos llama, como decía, algo produce en nuestras vidas. Y yo en este día, mientras pensaba, ¿no?, en esta lectura bíblica, recordaba por ahí el llamamiento cuando Dios llama a mi mamá, ¿sí? Porque bueno, nosotros, bueno, de la parte de mi papá no teníamos prácticamente familia, porque mi papá, bueno, la madre lo deja con una de sus tías y su abuelo, se crió con primos, o sea que los hermanos naturales, y tenía por un lado sus hermanos biológicos, digamos, y por otro lado sus hermanos de crianza. Pero no era ni de unos ni de otros, porque nunca nos hizo relacionarnos con ninguno, ¿sí? Recién creo que tenía 8, 10 años que conocí a mi abuela biológica que vivía por esta zona, me acuerdo, y no sé cuántas veces la habré visto, si 5 veces que la he visto, fueron muchas quizás. Pero lo importante es que ella conoció al Señor, mi papá le habló de Cristo y ella aceptó al Señor, y bueno, eso es lo más importante, que se fue con Cristo. Y de la parte de mi mamá, cuando
ella sí tenía mucha familia, ella era García de apellido, santiagueña, así que todos los Garcías eran parientes nuestros prácticamente. Y tenía mucha familia, y estaba, pero la familia de ella, bueno, imagínense, le estoy hablando de hace más de 40 años atrás, donde el evangelio, donde toda la gente los veía a los evangélicos como locos, ¿sí? Nosotros éramos los locos, los aleluya, los gloria a Dios. Muchos de ustedes no han pasado eso, pero nosotros, bueno, en ese tiempo, las personas que decidían aceptar a Cristo, todos éramos unos locos. Entonces, cuando mi mamá se aferra al Señor, lo primero que hizo, tuvo que cortar con toda su familia, ¿sí? Así, drásticamente. Porque para su familia mi mamá ya había enloquecido, ¿sí? Entonces tuvo que cortar con toda su familia, porque yo me acuerdo, porque era chica, pero me acuerdo, mi mamá tenía una hermana que vivía en La Ferrer y siempre la iba a ver porque ahí con ella se juntaban entre primas y demás y jugaban a las cartas y jugaban por plata a las cartas. Entonces, bueno, ella cuando conoció a Cristo, los primeros tiempos, bueno, iba, la veía y se quedaba sentada mientras las otras ahí jugaban. Y bueno, pero bueno, tuvo que cortar con todo eso, porque para ellos nosotros estábamos locos. Cuando inclusive ellos vino, que en una oportunidad por ahí golpeaban en la casa de mi tía los evangélicos y los sacaban corriendo, ¿sí? Porque los miraban mal. Para ellos, bueno, eran todos locos, estaban todos mal. Entonces eran mal mirada la iglesia evangélica, pero no porque hacían cosas malas, sino porque las mentes de las personas estaban cegadas, ¿sí? Porque el que está ciego no quiere ver, ¿sí? Y en ese tiempo, bueno, se usaba mucho ir casa por casa, golpear las puertas y hablarle a las personas, invitarles y asistir a las reuniones. Se usaba mucho ese tipo de evangelización. Entonces, imagínense, y ellos, bueno, continuamente era un rechazo, y bueno, entonces mi mamá, bueno, decidió seguir a su amigo Cristo. Y así, bueno, nos criamos con el pueblo de Dios prácticamente. Nuestras amistades siempre fueron el pueblo de Dios. Y entonces, bueno, Dios nos llama y a veces en este llamado uno tiene que tomar decisiones que son fuertes. Y si esas personas nos van a influenciar, si esas personas van a hablar mal de aquel que nos está llamando, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Voy a tener que seguir del brazo con aquel que habla mal de mi amigo? ¿Sí? Tengo que abrir mi mente y entender, ¿no? Porque Dios me llama, yo acepto este llamado, ¿qué estoy haciendo? ¿Voy a seguir en acuerdo con aquel que no quiere saber nada con mi Cristo? ¿Voy a tener una amistad ahí que voy a estar bien ligada a esa persona que no quiere saber nada con el Señor? Dios me hizo el llamado y yo le dije, bueno, sí, heme aquí estoy. Pero si no tomo esas decisiones, tengo que pensar y ver si realmente acepté el llamado del Señor. Si sigo con esas personas que me están influenciando, porque esas personas no quieren saber nada de Cristo. Aun si fueran familiares, yo te estoy hablando de familiares. Y a mí todas esas acciones de mi mamá me quedó mucho en mi cabeza. Porque inclusive ella subía al colectivo y en una oportunidad lo encuentra uno de sus hermanos, que era mi tío favorito, antes de conocer al Señor. Y mi tío le escupe a mi mamá en el colectivo y le dijo, no quiero saber más nada con vos porque estás con estos locos. Y así, porque era un rechazo total al Evangelio. Hoy por ahí la gente simpatiza más con el Evangelio, ¿no? No sé si de corazón, ¿sí? Porque el rechazo quizás está, pero no se anima a decirlo, ¿sí?
Pero antes, bueno, no había por ahí esos límites, ese respeto hacia el otro. Entonces, pensar, ¿no? Y reflexionar, ¿no? Si Dios me hizo el llamado, Él nos llama siempre, como decíamos, pero si yo acepté este llamado y sigo, ¿no? Porque si yo sigo, más vale que uno se relaciona con personas en la escuela, en el trabajo, hay personas, muchísimas, la mayoría no son cristianos, y nos tenemos que relacionar y bueno, ser amable y todo lo demás, ¿sí? Y está bien, y hablarles del Señor está muy bien, pero si yo tengo una amistad, si yo mis amistades, las que yo quiero, las que están en mi corazón, las que yo voy a llamar y voy a acudir ante un problema, y es una persona que no conoce a Cristo, si es una persona que Dios la está llamando y le dice, no quiero saber nada con Cristo, estos son unos locos y no sé qué más, no es de mi onda, o lo que quieran decir, entonces tengo que pensar, ¿sí? ¿Qué me está pasando? Si realmente he aceptado el llamado de Cristo en mi vida. Acá dice, bueno, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios nos está llamando continuamente. El primer llamado es para que seamos salvos, para que seamos hijos de Dios. No te estoy hablando de dones, de ministerios, ¿sí? Sino del primer llamado, para que seamos salvos, para que sea un hijo de Dios, para que salga del reino de las tinieblas y pase al reino de la luz. Y Él está a la puerta y está llamando. Y por eso les hacía ver esto, ¿no? Que el llamado de Dios, cuando llega a las personas, hace mover, ¿sí? Podemos decir, hace mover el reino espiritual, ¿sí? Porque bueno, ahí aquellos que estaban conmigo de golpe no me quieren más, ¿sí? Aquellos, por ejemplo, en el caso de mi mamá, donde se juntaban a jugar a las cartas, que reían, ¿sí? No quieren saber más. Porque bueno, tiene que haber una confrontación. Entonces, si no hay esa separación, si no hay eso, hay que pensar, ¿no? Si realmente he aceptado este llamado que Dios me hizo. Y es un llamado personal el que Dios nos hace. Y luego dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿sí? Es oír la voz de aquel que me está llamando. Dios me está llamando siempre, es oír esa voz que me llama. Es oír la voz de Dios y abrir las puertas. Cuando Dios lo llama a Moisés, Él le dice, heme aquí. Él escuchó el llamado de Dios, le dijo, aquí estoy, Señor. Cuando Dios lo llamó a Moisés. Abrir las puertas. Justo estaba escuchando, cantábamos esta canción del Salmo 24, donde dice, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas. Ahí en el Salmo 24, bueno, se refiere a abrir las puertas y entrará el Rey de Gloria. ¿Sí? Abrir la puerta para que pase el Rey de Gloria. Y justo ahí cuando entraba a esta puerta se ve que, bueno, tiene el picaporte de afuera nada más y de atrás, de adentro. Y de afuera no tiene nada. Me choqué el brazo, ¿no? Y hay casas que, bueno, tienen el picaporte, la puerta, que, bueno, puede abrirla de adentro o el que tiene la llave abre de afuera, ¿no? Abrir las puertas de nuestro corazón para que pase el Rey de Gloria. Sí, hay gente que se mete en tu vida, vos no los invitás y se mete y ya después no te lo podés sacar más. Hay cosas que se meten en nuestras vidas y se meten y cuando nos damos cuenta ya estamos atados, superados por eso y no podemos ser libres
de esos que nos atan. Pecado, vicio, maldades, tantas cosas, ¿no? Y abrir las puertas, o sea que yo tengo que abrir las puertas para que entre el Rey de Gloria. ¿Sí? Él golpea y está esperando que yo abra la puerta para que Él pase. ¿Sí? Cuando yo abro la puerta, Él va a pasar el Rey de Gloria a mi vida. Solamente cuando yo abro la puerta. Y en esta casa, que soy yo, que sos vos, el que tiene la llave de las puertas sos vos. ¿Sí? El que tiene la llave que puede abrir para que entre el Rey de Gloria sos vos. Y qué bueno, ¿no? Que hay una versión que decía: dejen pasar al Rey de Gloria. Dejen pasar al Rey de Gloria. O sea que yo le tengo que dar paso en mi vida para que Él entre en mí, el Rey de Gloria. Y qué bueno, ¿no? Que en esta tarde podamos ser sinceros con Dios y decirle: Señor, entra, y abrir, ¿no? Para que entre el Rey de Gloria en nuestras vidas y lleve nuestra vida a su perfecta voluntad, a lo que Él tiene para nosotros, para poder aceptar ese llamado que Él nos viene haciendo. Primeramente es oír ese llamado. Quizás vos venís siempre a las reuniones o haces la meditación y sentís, más que sentir, es conocer que Dios te está llamando, pero somos nosotros los que tenemos que abrir esa puerta, ¿sí? Darle paso a la puerta de nuestra habitación que tenemos, de esa habitación privada que vos tenés, que solamente sos vos, ni es tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu esposa. Por más que oren, nosotros, bueno, cada uno, el que tiene hijos, ora por los hijos, por el esposo, por la esposa, por los hermanos, por los padres, ¿no? Por todos nuestros seres queridos oramos. Pero en lo particular, cada uno es el que tiene que abrir la puerta, ¿no? Seguramente que Dios está escuchando nuestra oración y que en algún momento le va a dar la oportunidad a esa persona para que pueda abrir, ¿no? Pero hay que ver si esa persona quiere abrir la puerta de su corazón. Pero qué bueno que estamos aquí, estamos oyendo su palabra y que nuestro oído esté sensible para oír su palabra y para poder hacer lo que está en ella escrito y poder abrir nuestro corazón para que pase el Rey de Gloria. A veces abrimos nuestros corazones a amistades que no conocen a Cristo, abrimos nuestro corazón a las redes y ahí nuestra mente, nuestra cabeza se va para tantos lados. Abrimos nuestra llave que tenemos, la abrimos, ¿no? Y no tenemos ningún problema, ¿no? Cuando golpea, ¿sí? Soy esto, vamos corriendo y abrimos y se ha entronado nuestra vida, nuestro corazón. Pero qué importante que nosotros dejemos pasar al Rey de Gloria. Dejemos pasar al Rey de Gloria para que Él esté obrando en nuestras vidas. En ese salmo dice: abran las puertas, dejen pasar al Rey de Gloria. Qué importante, ¿no? Que demos este paso y decir: Señor, te dejo que pases en mi corazón, en mi vida, que me ayudes. Porque vemos acá, ¿no? En Apocalipsis ya terminando, ¿no? Donde dice: oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Una vez que nosotros le abrimos la puerta al paso al Rey de Gloria, en el nombre de Jesucristo se van a cortar y van a ser expulsadas de nuestra vida todas esas cosas que nos tienen atados.
Porque por ahí abriste la puerta a tantas cosas y te sentís atado, o más que sentir, estás atado, hay tristeza, hay tantas cosas, ¿no? Cuando uno, como hijo de Dios, cuando uno es un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene que examinarse el corazón, ¿no? Si hay angustia, ¿por qué hay angustia? ¿Sí? Si todo, ¿no? Examinar nuestros corazones, lo que nos pasa a diario. Y si realmente, ¿no? Este Cristo de gloria está en nuestras vidas, si le he dado paso en mi vida, todo eso que estorba en el nombre de Jesús se tiene que ir. Tiene que ser expulsado en el nombre de Jesucristo. Y si hay cosas que en tu vida todavía no puedes vencer, si realmente le hemos dado paso al Rey de Gloria, tenemos que vencer con su ayuda. Porque Él venció, ¿sí? Jesucristo venció. Entonces, si le hemos permitido que el Rey de Gloria esté en nuestras vidas, si le he permitido, porque está bueno que oremos y vamos a seguir orando los unos por los otros, pero nosotros, cada uno de nosotros tenemos que permitir que el Rey de Gloria haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, para que nos lleve, ¿no?, a ser como Cristo. Nuestra vida tenemos que llegar a esa altura de ser como Cristo, semejante a Él. Él es nuestro modelo a seguir. Que Dios nos ayude, y es esta palabra, ¿no?, que por ahí uno la usa para evangelismo muchas veces, pero entender esto, ¿no?, que siempre Dios está llamando, Dios está golpeando a nuestro corazón. Cada vez que escuchamos una palabra de Dios, la palabra escrita que es la Biblia, o hacemos las meditaciones, Dios nos está llamando. Pero somos nosotros, bueno, los que tenemos la llave para abrir esa puerta y permitir que Dios haga a nosotros lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Es así. El Evangelio es sencillo, es simple. Y es examinar nuestros corazones a diario y vernos lo que hemos hablado hoy, ¿no? Todo lo que hemos escuchado, lo que yo también me estoy escuchando, lo que digo, lo que Dios ha hablado ya en mi corazón, examinar nuestras vidas y ver, ¿no?, cuánto le abro la puerta, o por ahí le abro apenitas y no puede entrar, ¿sí? Así que estemos abriendo nuestra puerta de par en par para que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones. Bueno, nada más, hermanos, vamos a estar de pie para hacer una oración.